Shalom, shalom, queridos hermanos. Muy buenos días. Llegamos a la cuarta lectura o aliyah de la Parashá Vayeshev. Y vamos a estar estudiando Génesis capítulo 38, versículos del 1 al 30. Y vemos cómo a partir de el capítulo 37 del libro de Génesis, la escritura comienza a narrarnos la vida de los hijos de Jacob. Pero aquí, en el capítulo 38, hay un cambio brusco, porque inició con el relato de la vida de José. Pero ahora veremos cómo Judá y su vida es la que se menciona en este capítulo. Es como si hubiera un paréntesis dentro de esta historia y nos relata qué sucede con Judá. Vimos cómo Judá convenció a sus hermanos de vender a José como esclavo en vez de matarlo. Entonces ellos envían una túnica, la túnica de José, a su padre Jacob, manchada con la sangre del cabrito. Creyéndolo muerto, su padre Jacob hizo duelo por su hijo desconsoladamente. Y aquí vemos cómo la familia se afectó grandemente con este suceso. Los hermanos, al parecer, con un sentimiento de culpabilidad, especialmente Judá, decide entonces Judá tomar su camino y se va de Hebrón. Entonces, vemos que ¿qué se debe en realidad este paréntesis, esta división en la familia de Jacob? La escritura no nos lo dice. Pero es muy posible que la decisión de Judá de irse lejos de la familia haya tenido que ver con lo que sucedió con José, ya que Judá fue quien propuso la venta de José como esclavo y es muy probable que sintiera un fuerte sentimiento de culpabilidad, viendo el dolor que le causó a su padre y la división, el cambio que hubo entre los hermanos. La familia de Jacob nunca fue la misma después de este suceso. Y al partir Judá, faltaban entonces dos hermanos en la familia, José y Judá. Y ellos, como sabemos, no eran cualquier hijo. Veremos más adelante que ellos son los que van a liderar la familia. Ellos serían los líderes de las dos casas de Israel. La casa de Efraín o la casa del norte, José, y la casa del sur o la casa de Judá, liderada por Judá. Vemos entonces que cuando Judá se aparta de la familia, él busca refugio en un lugar que se llama Adulam, un pueblo al oriente de Hebrón. Allí conoce la hija del líder y la toma por esposa. Génesis 38 del 2 al 5 nos dice: y allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa, la tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y le puso por nombre Onam. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesif que lo dio a luz. Entonces vemos que Judá, en vez de llevar a su esposa a la casa de su padre, como era la costumbre, Judá se fue a vivir a la casa del padre de ella. O sea, él se estableció en ese pueblo. Y allí tuvieron 3 hijos, los cuales fueron criados al estilo de vida cananeo. Cuando su hijo mayor creció, entonces Judá le busca esposa entre las jóvenes cananeas. Y Génesis 38 del 6 al 7 dice: entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Eterno, y el Eterno le quitó la vida.
Vemos cómo Judá se alejó de su padre, se alejó de sus costumbres, porque vemos que sus hijos no fueron criados en la Torá, pero aún así el Eterno no se alejó de él, no se olvidó de Judá. A los ojos del Eterno, Judá seguía siendo parte de la familia de Israel. Lo guardó y el Eterno iba ordenando sus pasos hasta que él regresara. Entonces vemos que, ¿qué sucede para que el Eterno le quitara la vida a este joven La Escritura no nos dice qué era lo malvado que había en él, pero sabemos que él muere y muere muy joven. Como hemos aprendido, en los tiempos bíblicos era muy importante tener hijos, ya que a través de ellos se mantenía el nombre del padre y las costumbres de la familia. Entonces, el hijo mayor de Judá, se había casado, pero no tuvo hijos. Entonces, para mantener vivo su nombre, la viuda tenía que casarse con un pariente de su esposo. Y esta ley en la Escritura se conoce como la ley del levirato. ¿Por qué? Porque levir es la palabra para cuñado. Entonces, Deuteronomio 25, del 5 al 6, nos explica: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces, según la tradición, en los casos en que el hermano no aceptara darle hijos al fallecido, la sociedad lo obligaba a llevar una señal de vergüenza. ¿Y cuál era esta señal? Él tenía que caminar con un pie descalzo, o sea, tenía que andar con un pie con calzado, o sea, zapato, pero el otro descalzo. Y entonces toda la familia cargaba con una vergüenza que era pública, ya que se les llamaba la familia del descalzo, o sea, de aquel que no quiso darle descendencia a su hermano. Entonces, dado que el primogénito de Judá no tuvo hijos, él decide aplicar en su familia esta ley del levirato. Entonces, Judá le dice a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Entonces, vemos aquí que Onán tampoco era un hombre obediente, no tenía temor de las cosas del Eterno. Él no se negó a casarse ni a tener intimidad con Tamar, pero se negó a darle la descendencia a su hermano. La utilizaba por placer, no cumplió con su deber. Ante esto, el Eterno lo juzgó y también le quitó la vida. Y aquí hay una enseñanza muy importante, hermanos, y es el por qué el varón no debe derramar en tierra, fuera, o utilizar lo que es para descendencia de manera contraria a lo que dice la palabra. Es pecado. Ahora, a Judá en este momento solamente le quedó un hijo, pero Sela era muy joven para casarlo con Tamar. Entonces, ¿qué hace él? Envía a Tamar a la casa de su padre hasta que creciera Sela, pues en el fondo Judá tenía temor de casarlo con ella. Y eso lo puede leer en Génesis capítulo 38, versículo 11. La Escritura entonces nos relata que Tamar quedó esperando hasta que la enviaran a buscar para casarla con Sela, pero ese día nunca llegó. Judá no tenía intención de cumplir con su palabra y tristemente Tamar se queda en su casa a su suerte.
Entonces, viendo ella que fue acusada injustamente y estaba siendo condenada a quedarse viuda en espera de una redención que nunca llegaría, sin la posibilidad de volverse a casar, porque recuerden que según la ley del levirato, ella no podía casarse fuera de la familia de su primer esposo, de Er. Y como Onán no quiso redimirla, correspondía que ella se casara con Sela. Pero cuando Judá le niega esto, es como que la dejó abandonada a su suerte. Es cuando ella entonces no se queda con brazos cruzados y escuchando que Judá iba a estar en esa área que estaba de duelo y iba a trasquilar sus ovejas, traza un plan para tener un hijo y así poder ser considerada como parte de la familia de Judá. Lea Génesis capítulo 38 del 12 al 19 para que vea qué fue lo que planificó Tamar. Entonces Tamar estaba muy vulnerable en ese momento porque ella era viuda y Judá acababa de enviudar, él estaba sin esposa. Entonces, como posiblemente él estaba embriagado, ya que venía a trasquilar las ovejas y según la costumbre se hacían grandes fiestas. Entonces, ¿qué hace Tamar? Se hace pasar por una prostituta y se va con Judá. Pero en el momento en que él tiene que pagarle, él no tenía dinero. Entonces Tamar le pide que le dé 3 prendas como prueba de pago. Y él le da el sello, el cordón y el báculo. Y estas 3 prendas tienen un significado profundo. El sello era un anillo con el que se sellaba documentos y era equivalente a una firma. El cordón o listón o cuerda en el cual iba colgado el sello y el báculo era una vara de apoyo usada por los pastores. Muchas de ellas llevaban sus nombres grabados, pero también esta vara significaba que era el líder de la familia. Sabemos que Tamar no estaba prostituyéndose para obtener pago. Lo único que ella quería era quedar embarazada para poder pertenecer a la familia del que fue su esposo. Las prendas que pidió no le servían de nada porque ella no podía venderla, pero sí podían identificar al padre del hijo que ella esperaba haber concebido. Génesis 38 del 20 al 23 nos cuenta: cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo, el adulamita, para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y he aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Génesis capítulo 38 versículo 24. Y vemos, hermanos, aquí qué tan fácil es para nosotros juzgar a los demás. Qué tan fácil es levantar el dedo y acusar. Pero en ningún momento Judá recordó que él estaba siendo injusto con Tamar, que él en cierta forma pudo ser el culpable de lo que estaba sucediendo con ella en este momento. Y se lanzó rápidamente a juzgar a Tamar y a dar un veredicto
que significaba la muerte, hermanos, porque la mujer era sacada públicamente y apedreada hasta la muerte. Era lapidada, sin saber en este momento Judá que él era el responsable de todo. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ella. Génesis capítulo 38 del 25 al 26. Entonces, es posible que en nuestra mente considerar que Tamar había sido justa por lo que hizo no es correcto. Pero lo que Judá está queriendo decir aquí es que ella fue más justa que él. La falta de Tamar era menor que la de él. Judá lo reconoció y allí comenzó el proceso de cambio en la vida de Judá, lo que culminaría con el encuentro con José, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que ahora aquí la escritura narra toda esta historia porque es muy importante. Nos relata la genealogía de Judá. Dice que y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo: este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Farés. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara o Sera. Farés, en hebreo Perez, literalmente significa abridor de brecha. Y Sara, en hebreo Será, significa levantarse como el sol y radiar. Entonces, a primera vista, estos gemelos parecen ser como cualquier otro niño. Pero cuando continuamos analizando sus vidas, se hace evidente la importancia de su descendencia. Y más adelante en la escritura vemos que de Fares vino David y luego Yeshua. Entonces, vemos que de Judá nacen estos dos hijos. Uno con el hilo escarlata, que podríamos decir un león rojo, y el otro sin ningún hilo, y pudiéramos decir un león con los colores naturales o dorado. Entonces, vemos también que de la línea de Fares, que es Perez en hebreo, viene la descendencia de Yeshua. ¿Dónde lo podemos ver? Eso está detallado en el libro de Mateo, capítulo 1. Solamente voy a llegar donde dice: Judá engendró, que es el versículo 3, de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom a Aram. Entonces vemos que Mateo 1, del 16 al 17 dice: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Yeshua, 14 generaciones. Entonces, esta historia de este hilo o listón escarlata tiene un significado profundo, porque esto es una imagen de los dos machos cabríos que eran elegidos para Yom Kippur, de acuerdo a Levítico capítulo 16 del 7 al 10. Un macho cabrío era sacrificado y el otro era enviado al desierto.
Y según la tradición hebrea, a este último se le ponía un lazo blanco, el cual al morir se tornaba escarlata. Y si el Eterno perdonaba los pecados del pueblo, desde entonces este listón o lazo blanco que se ponía rojo por la sangre, si los pecados eran perdonados, volvía a tornarse blanco. Entonces fíjense que desde el nacimiento de los hijos de Judá, el Eterno estaba ya revelando su plan de redención en la Biblia a través de figuras y sombras proféticas. Shalom, shalom.